Buenas tardes y buenos días para quienes se conectan desde otros usos horarios. Muchas gracias por participar en el webinar de hoy y conectarse a esta sesión en vivo. Soy Carlos Molina, de la División Internacional Agrícola del Grupo Armando Álvarez, al cual pertenece Solplas, y estaré presentando este webinar en el que hablaremos sobre el diseño de cubiertas de uva de mesa para proteger y mantener la calidad de la cosecha. Un webinar muy interesante donde junto a los amigos de InfoAgro, distribuidores oficiales de nuestras cubiertas en Chile y Perú, explicaremos las mejores prácticas para diseñar cubiertas y maximizar el rendimiento de los film multicampaña Sol Grapes. Cuándo colocarlos, cómo tensarlos, qué vigilar en campaña y cómo gestionar la ventilación y la humedad. También hablaremos de una solución totalmente diferenciadora en escenarios de alta carga térmica. Es el caso del film multicampaña Oasis Second Sky Sol Grace, con aditivo antitérmico. Esta es una solución innovadora del Grupo Armando Álvarez y de fabricación exclusiva de Sol Plus con cordino y refuerzo lateral. Solplus, quien organiza este webinar junto a Impoaro y AgriPlastics Community, es una de las fábricas del grupo Armando Álvarez, un grupo que nace como una pequeña empresa familiar y que ha evolucionado en el tiempo hasta convertirse en un grupo internacional líder en fabricación de soluciones para diferentes sectores, como envases y embalajes, agricultura, geosintéticos, silvicultura, madera, logística y energías renovables. Desde 1986, Solplas lleva transformando el cultivo agrícola a través de nuestra investigación, tecnología y creatividad en plásticos especializados, ofreciendo las mejores soluciones para una agricultura sostenible. Solplas fabrica los fields de cubierta multicampaña especializados en el cultivo de uva de mesa, entre ellos el Sol Grapes, de los cuales hablaremos hoy. Somos líderes en la fabricación de plásticos para la agricultura, exportando a más de 50 países de los 5 continentes y con una capacidad productiva anual superior a 60.000 toneladas. Aplicamos políticas activas de investigación y desarrollo, ensayando nuevas aplicaciones y desarrollos del plástico, en colaboración con clientes, proveedores, universidades e institutos de investigación, creando nuevos productos y soluciones para cada cultivo. Sobre nuestros amigos de InfoAro, para que no los conozcan, es una empresa con sede en Chile, líder en soluciones tecnológicas para el agro y con un fuerte desarrollo en el área de fruticultura protegida. InfoAro tiene una amplia experiencia en proyectos llave en mano de protección de frutales y en la implementación de cubiertas para cultivos de uva de mesa y frutales, en general en Chile, Perú y Brasil. Como os comentaba antes, son los distribuidores oficiales de Solplas. El área técnica y comercial de InfoAro está encabezada por ingenieros agrónomos de la Universidad Católica y de concepción, acompañado de un equipo con vasto conocimiento de instalación y de cómo trabajar coordinadamente con cada agrícola, a fin de realizar los proyectos con la mejor experiencia y resultados productivos. Parte importante del equipo de Impoaro ha trabajado en el manejo de huertos frutales, por lo que saben perfectamente cómo integrar el uso de diversas tecnologías de una manera cercana y confiable hacia el productor. Por otro lado, quería hablaros de AgriPlastic Community, que es una plataforma, que es la plataforma desde donde estamos desarrollando este webinar y es una plataforma perteneciente al grupo Armando Álvarez. En esta comunidad online nos centramos en ofrecer contenidos de valor para nuestros lectores. Organizamos webinars en los que abordamos diferentes temas relacionados con la agricultura. Contamos con un podcast, también llamado AgriPlastic Community, que os invito a buscar en Spotify para suscribiros, donde también entrevistamos a figuras destacadas del mundo agrícola en general. También contamos con un canal de YouTube con vídeos de interés para el sector, incluidos testimonios de agricultores de diferentes tipos de cultivo y un amplio archivo de publicaciones web, con noticias, tendencias, ebooks que puedes descargar sobre diversos temas e información valiosa relacionada con la agricultura. Si quieres mantenerte al día de todo lo que hacemos y de los próximos eventos, te invito a que te suscribas a nuestra newsletter a través de la página web agriplasticcommunity.com. Y ahora sí, paso a presentaros a los ponentes que nos acompañarán durante el webinar de hoy. Renato Araneda es fundador de InfoAgro, ingeniero agrónomo con más de 10 años de experiencia en cubiertas aéreas para protección y adelanto fenológico en cerezos, arándanos y uva, especialización en desarrollo de estructuras para frutales. Joaquín Novoa, que es el director comercial de InfoAgro, es un agrónomo con más de 10 años de experiencia en la fruticultura protegida en frutales, como uva de mesa, cerezas, arándanos, kiwis. Cuenta con proyectos en las regiones de Chile, Perú, Argentina, México y Ecuador. Y con Pablo Rubio, que es director de abastecimiento nacional e internacional. Es ingeniero agrónomo con más de 10 años de experiencia en proyectos de cubiertas de protección agrícola y abastecimiento de materiales agroindustriales.
Solo me queda recordaros, antes de darle paso a los compañeros, que la sesión de preguntas y respuestas tendrá lugar al final de la presentación y a partir de ahí, y a partir de ahora os animo a que escribáis vuestras dudas sobre este tema para ir recopilando vuestras preguntas. Como es probable que no todos estéis familiarizados con la plataforma, solo tenéis que hacer clic en el botón de preguntas y respuestas. Veréis este botón en el menú inferior de vuestra pantalla o en algunos casos, y dependiendo también de la configuración que tengáis de la plataforma, los botones aparecen en la parte superior. También quería recordaros que disponemos de una función de chat que podéis utilizar para compartir ideas, decirnos desde dónde os conectáis, algo que nos encantaría saber, o si deseáis información más general sobre el tema o la presentación. Para preguntas específicas relacionadas con el tema del webinar, os rogamos que utilicéis el módulo de preguntas y respuestas. Por último, animaros a registraros en el otro webinar complementario al del día de hoy que tendrá lugar el próximo martes 7 de julio. Os dejamos el link de registro en el chat. Si cualquiera de los que participan hoy en el webinar van a asistir también al Congreso de Uva de Mesa que se va a celebrar en Murcia este año, os invitamos a agendar una agenda con nuestros expertos en el Congreso y descubrir qué solución se adapta mejor a tu zona de cultivo, clima, variedad y calendario comercial. A lo largo del webinar os dejaremos también los enlaces en el chat con las páginas específicas para vuestros mercados. Ahora, sin dilatarlo más, os dejo con nuestros ponentes. Muchas gracias. Adelante. Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es, como presentó Carlos, soy Pablo Rubio y junto a Renato, Joaquín y un equipo importante de gente formamos parte de InfoAgro en Chile, donde la empresa básicamente se centra en dar soluciones para fruticultura protegida, tanto proyectos ya en mano como también venta de materiales. La empresa partió el año 2021 con experiencia importante previa del equipo que la conforma. Nuestro, nuestro desempeño en el rubro de la fruticultura se ha dado con un crecimiento bien importante gracias al vínculo y a la representación de Solplast, donde hemos dado soluciones bien importantes en el rubro de los cerezos para lograr adelantamiento eh, y también en el rubro de la UMS, que hoy día el tema que nos convoca, donde el especialista es Joaquín Novoa, que va a desarrollar el fuerte de la presentación. Hola, un cordial saludo a todos los que están conectados. Hoy día en este webinar nos enfocaremos en los distintos tipos de cubierta y sus diseños, particularmente para uva de mesa en sus distintos formatos, ya sea parrón español, open gable, etcétera. En resumen, los temas que vamos a ver van a ser un resumen general de las ventajas y los objetivos que pueden cumplir cada uno de este tipo de cubierta. Luego vamos a entrar con un detalle un poco más abierto de lo que son los modelos de plástico de baja densidad, los modelos multicampaña, cuáles son sus descripciones generales, para luego entrar a las nuevas tecnologías que hoy día existen en el mercado y que representa el grupo Armando Álvarez con su división de Solplas, particularmente el Second Sky, y luego ver cómo combinamos las características y los productos hoy disponibles en la arquitectura final de este diseño, terminando con algunos cuidados y recomendaciones para luego dar paso a preguntas y respuestas. El enfoque brevemente de este webinar es poder entender y poder de cierta manera integrar lo que son las cubiertas y los efectos que estos van a generar en combinación con la arquitectura, con el diseño de la cubierta y la forma en cómo la utilizamos durante la campaña. Particularmente en resumen, para la uva de mesa, los objetivos son siempre poder tener la protección activa. Esto es como el corazón del nacimiento de las cubiertas, o sea, poder protegernos de los eventos climáticos severos que tenemos durante la campaña. La campaña de uva de mesa es una campaña larga, a diferencia de otros frutales, por lo tanto, los riesgos a los que estamos expuestos son bastante mayores que en otro frutal. Por lo tanto, poder estar protegido frente a lluvias, excesos de radiación, vientos y heladas en algunas regiones, nos van ayudando a poder mantener un- una producción sostenida en el tiempo. Eh,
Básicamente, el primer punto es la protección física, lo que hablábamos recién, control sobre el viento, radiación, lluvias y heladas, según modelo y diseño, lo que nos va a ir entregando algunos beneficios bajo la cubierta, o sea, poder tener un producto homogéneo y de mayor calibre, dado que tenemos a la planta en un escenario más cómodo en cuanto a clima. Respecto a lo agroquímico, en cuanto a los fitosanitarios, considerar que al estar bajo una cubierta, nuestras aplicaciones, la deriva es prácticamente cero. Por lo tanto, sí se puede lograr una eficiencia en cuanto, sobre todo, principalmente en lo que son los volúmenes de mojamiento. También en la parte de los fertilizantes, bien sabemos que estas cubiertas plásticas siempre imprimen un extra de vigor, por lo tanto uno podría también jugar con las fertilizaciones nitrogenadas, según sea el caso, variedad y tipo suelo, pero siempre con una tendencia a la baja cuando se trabajan con cubiertas plásticas. El cuarto punto importante es el tema de las fechas de cosecha. Hay que recordar que estas cubiertas que arrancaron hace muchos años en Europa se ocupaban también para ir modificando las fechas de cosecha y poder tener fruta fuera de los volúmenes peak. Por lo tanto, estrategias de uso de plásticos térmicos tempranos, con podas tempranas, nos lograban posicionar cosechas bien adelantadas versus que podas tardías con colocación de plástico tarde en la temporada nos permitía el elongar un poco la fisiología y con eso tener una cosecha retrasada. En términos del agua de riego, punto clave, sobre todo en las cubiertas que son permanentes en la UMS. Ahí es donde se ve un verdadero ahorro. Hay que considerar que si estas cubiertas tienen un efecto sobre el viento y la radiación, nuestra evapotranspiración es menor. O sea, el suelo evapora menos agua de riego y nuestra planta también tiene una transpiración menor o más controlada o eficiente, por así decirlo. Todo esto se traduce finalmente en un aumento de nuestro porcentaje de exportación, considerando que cada racimo es potencialmente exportable, potencialmente termina en una caja, donde vamos sacando cualquier momento de estrés. Nos permite también, como dice el segundo punto, tener una consistencia en el producto, o sea, poder sacar eventos climáticos, periodos de estrés que nos perjudiquen nuestra producción y de esa forma tener anualmente el número cercano a lo que tenemos estimado siempre al inicio de la campaña. Y por último, dependiendo de la región, poder administrar cosechas y labores. Eso es básicamente con diseños de cubierta que nos van modificando la fenología. La filosofía de multicampaña. Para productores de uva que ya conocen los plásticos y lo utilizan, esto es como un estándar, o sea, entender que estas coberturas tienen que durar un cierto tiempo es clave, pero para quienes estén entrando en el tema de la fruticultura protegida, las coberturas y los diseños están pensados para que los plásticos puedan durar de 2 a 3 a 4 o 5 temporadas, según sea el producto y el diseño y su forma de utilizarlo. Por lo tanto, es una inversión que tiene que ir amortizándose en el tiempo. Por lo tanto, es esa combinación y equilibrio económico o financiero, por así decirlo, es importante considerarlo, saber qué tipo de cubierta voy a escoger para poder saber su vía útil final en base a los beneficios que me va a ir entregando. Por lo tanto, esto no se trata solo de buscar materiales que me duren el máximo tiempo. Este punto tiene que integrar las características técnicas, ópticas y el microclima que yo genero con mi materialidad y entender cuánto es el máximo tiempo que yo lo puedo tener. Efectivamente, por hacer materiales que duren mucho tiempo y que se puedan prorratear con valores bajos anualmente, puede tener unas implicancias negativas en lo que es la producción frutícola bajo estas coberturas. Por lo tanto, ese equilibrio es importante considerarlo en base a cómo utilizamos el material y qué tipo de modelo es con el que estamos trabajando. En cuanto a los modelos de film, particularmente en los polietilenos de baja densidad, que son los mayormente utilizados en UV Mesa,
existe un sinfín de alternativas de cómo trabajar el material. Esto es porque son plásticos de multicapas y en estas capas se van agregando los distintos aditivos. En un principio, los plásticos siempre tienen que tener una concentración adecuada de estabilizantes frente al UV, que pueden trabajar absorbiendo el UV o neutralizando el UV. De ahí nacen distintos modelos que los vamos a ver más adelante. Por otro lado, también la integración de aditivos térmicos o antitérmicos, donde vamos a conversar sobre el tema del Second Sky. También los aditivos, sobre todo en los productos que quedan permanentes durante toda la campaña, aditivos que vengan a protegernos frente a toda la carga química de los productos fitosanitarios que tiene la uva de mesa. Sobre todo algunas variedades o zonas donde el azufre es parte importante del programa fitosanitario. Siempre hay que recordar que el azufre es un producto sumamente dañino para las películas de plástico. Y obviamente el tema de los micrones, que habla del grosor del material y que nos va a permitir ver cómo distribuimos todos estos aditivos dentro de las distintas capas. Eso es para generalizar un poco lo que es la fabricación de los films, pero toda esta parte técnica de la creación del material tiene que ir siempre de la mano con lo primero y lo más importante, que nosotros siempre decimos, ¿cuál es el objetivo de esta cobertura? ¿Y cuáles son los tres primeros puntos más importantes? Y en base a eso se busca el modelo adecuado con su respectiva aditivación. Respecto a las coberturas hoy disponibles para el cultivo de uva de mesa, eh, en grandes rasgos serían las mallas, mallas monofilamento, son polietilenos de alta densidad, las rafias, que también es un polietileno de alta densidad laminado, y el tema de los plásticos de baja densidad, que es donde vamos a entrar en mayor detalle. A modo de resumen, las mallas, el primer propósito y objetivo es un control sobre el viento y un control sobre la radiación incidente en mi cultivo. Sobre el viento, evidentemente, si se instalan planas o de manera vertical. Y sobre el efecto en la radiación, es cuando se trabajan de manera plana sobre el cultivo, como se ve en la foto de abajo, y generalmente de manera permanente. Estas mallas, hay un sinfín de modelos en cuanto al gramaje. Esto es la trama y la densidad de filamentos que puedan haber por decímetro cuadrado. Y eso nos va a ir determinando el porcentaje de sombra que nos entrega este material. Como segunda derivada, uno puede, cada uno de estos filamentos, trabajarlos con distintas tonalidades, con distintos colores. Y de esa manera uno empieza a hablar de mallas que son fotoselectivas, que podrían ir modificando un poco el espectro de luz que pasa bajo este producto directamente al cultivo. Muy a grosso modo, el tema de las mallas tiene una resistencia mecánica sobresaliente. Por lo tanto, son productos que requieren una estructura bastante más liviana que cualquier otro tipo de cobertura. Generalmente aquí los postes van bastante más distanciados y en base a la realidad climática, sobre todo el tema de los granizos, estas mallas tienen que tener una orientación y un ángulo distinto sumado a accesorios específicos que puedan funcionar como fusibles. Las mallas, la verdad que tienen una vida útil bastante larga. Por fábrica generalmente se habla de 5 años, pero en terreno una malla bien instalada puede durar incluso hasta 8 o más. Pero su principal efecto va a estar siempre en un control sobre el viento y en un control sobre la radiación, según sea el porcentaje de sombra. ¿Qué es lo que uno podría esperar bajo este tipo de materiales? Un aumento en el vigor, una planta más cómoda y que con la posibilidad de poder crecer de mejor manera. Luego está el tema de las rafias, producto utilizado fuertemente en la región de Chile en el cultivo de cerezas. La rafia es un tejido de polietileno de alta densidad que viene laminado con un plástico de baja densidad para poder hacerlo impermeable. Este tramado, si bien es transparente, al igual que la capa que lo impermeabiliza,
Es un producto también donde su principal característica es la resistencia mecánica, pero es un producto que cuando está nuevo, su transmisión de luz es bastante buena, pero envejece muy rápido en el tiempo. O sea, acumula mucho polvo, su degradación también lo va opacando rápidamente. Por lo tanto, es un material que viene a resolver problemas específicos como protector climático, básicamente frente a lluvias. Eso es lo principal. Y según el diseño puede ayudar más o menos contra alguna helada. Pero son carpas que generalmente se trabajan, como se ve en esta foto, en sistemas retráctiles, 100% móviles. ¿Por qué? Porque vienen a resolver el problema de un evento climático específico, termina ese evento, sea una helada, sea una lluvia o un momento de exceso de radiación, y estas carpas luego se retiran para que la planta pueda seguir trabajando con la luminosidad adecuada. Luego, en cuanto a sus especificaciones técnicas, la verdad que nuevamente son productos que según su tramado pueden tener distintos grosores, pero ya está bastante estandarizado tanto para uva como cereza, que es uno de los frutales que lo utiliza, el grosor, el peso por metro cuadrado y el tipo de refuerzos que lleva para poder anclarlo siempre a una estructura retráctil. Punto a considerar es lo que hablábamos al principio, cómo se comporta el tema de la luz. Cuando el producto está nuevo, la transmisión de su luz par es bastante alta, es cercana al 85%, un poco más, un poco menos, dependiendo del modelo. Pero en el tiempo, esa transmisión de luz se ve perjudicada rápidamente. Es un producto que tiene un buen desempeño en cuanto a la vida útil, mecánicamente es muy resistente, pero hay que considerar esos temas, el tema de la luz que pueda tener ya en mi segundo, tercer y cuarto año de utilización. En cuanto a la uva de mesa, que es evidentemente donde nos vamos a detener más, perdón, en cuanto a los plásticos de baja densidad que utilizamos en uva de mesa, es en el producto donde nos vamos a detener con más tiempo y con más detalle. Evidentemente, entran hace varios años, más de 40 años, en Europa a resolver un tema climático, resolver el tema principal de las lluvias en precosecha, poder ayudar un poco frente a granizos cuando se combinan con mallas monofilamento. Pero la ventaja de este producto es que en su conformación podemos tener un mayor, tenemos puesta la palabra control sobre el paso de la luz par, pero la verdad que con los distintos modelos, el control se refiere a que tenemos la posibilidad de elegir un modelo con distintos porcentajes de transmisión de luz, dependiendo de la variedad o el uso. Eh, y particularmente este material tiene la capacidad de poder mantener ese paso de luz de manera más constante en el tiempo en comparación a la rafia, producto que vimos anteriormente. En ese sentido, esto es un producto que sí se puede trabajar con estructuras 100% fijas, permanentes durante el huerto. A su vez, también se puede fabricar modelos de carpa en tramos para que puedan trabajar como un sistema retráctil. Aquí entramos en tierra derecha en lo que son los plásticos de baja densidad, estos low density polyethylene multicampaña, específicamente los modelos Solgrade. Son modelos que son fabricados con refuerzos laterales, con cordino, todo el material es 100% reciclable, punto a considerar hoy día, y dependiendo de su formulación y de su conjugación de aditivos, son plásticos que pueden durar desde 2 hasta 4 campañas según se solicite. Eh, Estos plásticos, en cuanto a su aditivación, como al ser multicapa, podemos tener los aditivos ¿cómo se llama? Con una distribución más pareja. Por lo tanto, el material en sí es una lámina bastante delgada. Es ahí donde entra el tema de sus refuerzos laterales. Los refuerzos laterales se pueden hacer de distintas maneras, pero es clave entender la climatología del sector, el escenario climático donde se va a instalar esta cubierta, para poder desarrollar refuerzos que se adecúen a esa zona en particular. Por lo tanto,
Como cubiertas, de hecho, existen experiencias con algunas variedades de uva de mesa que han estado cubiertas con plástico por más de 11 años, de manera consecutiva. O sea, cumple la vida útil el material y se cambia inmediatamente por uno nuevo. Por lo tanto, eso nos deja tranquilo que, según el modelo a escoger, sí es posible una producción permanente con este tipo de cubierta. En los modelos de plástico, si bien hemos hablado harto de los distintos aditivos, cómo estos determinan las características y la condición climática que se va a generar bajo la cobertura, básicamente existen dos grandes grupos. Primero, los plásticos en base a níquel. Níquel es un absorbedor de radiación UV muy bueno, pero que genera esa tonalidad amarilla en el film. Y tienden a ser plásticos que generan una luz más difusa en relación a la luz directa. Por otro lado, tenemos los aditivos que son estabilizadores UV, que serían los HALS o NOR-HALS, que son aditivos que trabajan de manera distinta y le entregan una tonalidad un poco más blanca, transparente al material. Por lo tanto, ahí nace una familia de plásticos que son de transmisión de luz más directa por sobre la difusa. Punto importante a considerar, dado que la composición porcentual de esas dos composiciones de luz a través del film van determinando un poco qué tanto vigor tengo en mi planta y qué tanta temperatura extra puedo lograr retener. Todos estos modelos se pueden fabricar en distintos micrajes, distintos espesores, pensando en que duren de dos, cuatro campañas, etcétera. Particularmente, el modelo HALS puede tener una aditivación UV-Open que nos permite en el rango de radiación UV poder tener un extra de paso de luz. Punto a considerar, sobre todo en variedades de color. Frutas rojas que requieren un poco más de UV para el cierre, el término de color. Sí existe tecnología que nos permite dejar un poco más de eso. Hay que entender que, como lo hablamos al principio, todos los plásticos vienen con aditivación frente al UV. Por lo tanto, en el espectro de luminosidad que pasa bajo los materiales, en el rango UV generalmente estamos muy rasantes. Entonces, un aditivo UV Open nos permite tener un extra en ese rango específico de la radiación. Los plásticos aquí generalmente se mueven entre 140 hasta 180 micras, incluso 200, pero siempre consideramos primero hacer un buen análisis económico. Perfectamente se puede hacer un plástico más grueso, más aditivado, que podría a lo mejor asegurarnos cuatro o cinco campañas, pero hay que entender el costo en cuanto a luminosidad que va a tener el material. Es por eso que fábrica, específicamente Solplas, puede trabajar el modelo que uno pida, pero es importante, como dijimos en las primeras diapositivas, tener claro cuál es el objetivo y en base a eso poder tomar la decisión adecuada de qué modelo trabajar. Punto a considerar, que siempre lo tenemos en nuestras fichas técnicas, es la aditivación frente al azufre. Es clave en cada proyecto saber cuánto azufre se va a ocupar para poder trabajar la aditivación sulfur-free correspondiente a las aplicaciones, a las partes por millón que se va a aplicar durante las campañas que dure el material. Bueno, antes de pasar a la última parte de la presentación, donde vamos a hablar más que nada de temas de estructurales, de diseño de campo y mantención de los plásticos, queríamos hablarles de algunos nuevos productos y novedades en el ámbito de las coberturas de los plásticos. Aquí está eh, la fábrica de plásticos que es Solplast, tiene un paraguas de marcas que es Oasis, y dentro de este paraguas está la tecnología Second Sky, que es un aditivo que permite muy a grandes rasgos dejar pasar en los plásticos toda la radiación útil, la radiación par, pero bloquea la radiación que nos produce los excesos de calor, los picos de temperatura. Esto es algo desarrollado en países originalmente en Arabia, condiciones de muy alta temperatura, que ya estaba muy bien validado en muchos países, tanto en berries, en uva de mesa también, y es algo que
queríamos conversar y presentarle en este momento, en la presentación. Este aditivo no afecta ninguna de las características normales de los plásticos, solo modifica esta condición de paso de radiación del infrarrojo cercano. Esta es una nanotecnología que a través de su efecto de filtrar o no dejar pasar las ondas de calor, el infrarrojo cercano tiene distintos beneficios, que es obviamente protección a las frutas sensibles, al clima adverso, a la alta temperatura, reducción de los picos de temperatura. Vamos a ver a continuación que esto no deja pasar el calor en las partes altas, en las curvas altas de temperatura, pero en las partes bajas, cuando uno quiere eh, calentar el huerto, no afecta. Entonces es selectivo solamente para los picos altos de temperatura. Obviamente disminuye el estrés térmico de la fruta, ayuda a un control o mayor control sobre la maduración de la fruta. Se mejora el riego, ha habido beneficio importante sobre la cantidad de agua consumida. Se pueden producir cultivos más precoces, mejores condiciones en la producción de la uva y también, finalmente, aumentos productivos en volumen de 10 a 25% que se han validado. En la siguiente podemos ver cómo actúa este componente, que si vemos en el gráfico, bueno, la radiación par va principalmente entre los 400 y 700 nanómetros en la longitud de onda, y el calor va principalmente sobre los 700 nanómetros, y eso es lo que nosotros queremos filtrar o no queremos cuando haya picos de calor. Entonces lo que hace este aditivo, que se puede ver aquí en el gráfico central, si se fijan en la parte, el color amarillo, decae en los 800 nanómetros, claro ahí. Entonces, hacia la izquierda es radiación par y hacia la derecha es radiación que no queremos, y esto es el efecto bien gráficamente explicado de lo que hace este plástico. Las características son como les decía, equivalente a un plástico convencional, de Sorplast me refiero, y no afecta se puede graduar tanto la intensidad de este efecto filtro o térmico selectivo, como también todos los componentes normales de grado de protección contra el azufre, transmisividad y también termicidad. Aquí se pueden ver que en el gráfico de la izquierda, la línea Calypso es la del Second Sky, del producto que le estamos presentando. Perdón, la naranja, sí, exacto. Entonces se puede ver que los picos de temperatura, ahí no se ve tanto el detalle, pero los numeritos son, las líneas graduadas son cada 2 grados. Se puede ver que los picos de temperatura son menores con la línea naranja, que es la tecnología que estamos presentando, y siempre hay una diferencia entre 2 a 3 a 4 grados, donde los picos de temperatura son menores con esta tecnología. Y a su vez, en el gráfico de la derecha, se ve que la transmisión de luz, que es lo que nos interesa para la productividad del huerto, no se ve afectada, sino más bien la transmisión es más alta con esta tecnología. Entonces es un beneficio bien importante, según el estado fenológico de cada cultivo, disminuir el estrés térmico sin afectar la transmisión de luz útil para el cultivo. Y otro concepto que les queríamos mostrar es finalmente la robustez estructural de los plásticos. Un detalle importante es la existencia de este cordino, em, cuerda de polietileno que va por el borde de las carpas, que da rigidez y fortaleza a los plásticos, resistencia mecánica. Lo que es importante, que también es totalmente reciclable, igual que el resto de la lámina. Esto es algo que diferencia a este plástico de otras marcas del mercado. Y la otra característica también que es importante en cuanto a resistencia mecánica es que los plásticos, desde el centro de la lámina hacia los bordes, va aumentando de manera gradual el espesor,
Por lo tanto, no hay, se disminuye los riesgos de lo que pasa con algunos plásticos donde hay diferencias muy marcadas de espesor y ahí donde se producen rajaduras entre estos distintos espesores. Estas son características muy importante que lo hemos validado no solo en film de uva mesa, sino que también en films de cerezo, donde en los temporales de años pasados, donde han habido más de 120 kilómetros, rachas de 120 kilómetros por hora de viento en algunas zonas de la zona central, por ejemplo, de Chile, los plásticos han aguantado esta condición sin ningún problema. Sí, bueno, la verdad que Second Sky es un aditivo que se puede agregar a cualquiera de los plásticos, como comentaba Pablo. Eh, y el punto principal a considerar es, uno, la aditivación logra generar plásticos sumamente transparentes en cuanto a la radiación par, pero tienen este filtro en la radiación infrarroja, lo cual nos deja un escenario donde los pics térmicos los podemos reducir, pero manteniendo una transmisión de luz por sobre a cualquier otro material. Y respecto a los cordinos, efectivamente, son la parte fundamental de que esta tecnología pueda durar en el tiempo. O sea, como bien comentaba Pablo, estos engrosamientos que además llevan estos cordinos, no es solamente el efecto del cordino, sino que también es esa lámina termofusionada que es bastante más gruesa y que se debe adherir en una parte engrosada del plástico para que la rajadura no recaiga solo sobre esa banda, sino que pueda tener un espacio más amplio donde poder distribuir esa tensión, ese golpe. En cuanto al diseño de las carpas, acá viene lo más importante. Oye, un ejemplo que siempre damos es que no sacamos nada teniendo un plástico antitérmico, por dar un ejemplo, si lo tenemos en un diseño donde el mismo material esté sumamente ventilado. O sea, o al caso contrario, si tenemos plásticos térmicos y los tenemos en diseños muy altos con canales de ventilaciones muy grandes, es tener un invernadero con todas sus puertas abiertas. Por lo tanto, el diseño tiene que ir de la mano con con la elección que uno ya haya hecho del material. De ahí nace el tema de cómo manejamos esta cobertura, que sería el último punto, esta ventilación pasiva. La ventilación pasiva habla netamente de tener diseños que por sí solos puedan ventilar de buena manera este microclima que nosotros generamos. Particularmente aquí entramos al tema de la humedad relativa. Eh, en términos de ventilación pasiva podrían ser materiales perdón, diseños que nos dejen canales muy amplios de ventilación, pero también está el tema de la ventilación activa, que es cómo yo manejo mi carpa, tanto abriendo como cerrando, para poder ventilar en momentos específicos el huerto. Como modelo estándar, siempre se ha trabajado con diseños que buscan estar sobre la parrilla de mi parrón o sobre la altura de mi última hoja, en el caso de un Open Gable, desde 1,20 m hasta 1,50 m, 1,60 m en algunos casos, con coberturas relativamente planas y con canales de ventilación pequeños, como aparece en esa foto. Esto lo que nos va a permitir es poder tener un mayor control sobre el clima, dependiendo del modelo que utilicemos de cobertura, pero también nos va a exigir un mayor registro, por así decirlo, de los parámetros que estamos modificando bajo la cobertura. Tener al detalle cómo se está comportando la humedad relativa en estos diseños más cerrados es sumamente importante. O sea, con la evolución, con las variedades nuevas y la posición de la fruta, hoy día los diseños están buscando ser generalmente diseños permanentes, cubiertas que quedan extendidas durante todo el año, durante toda la vida útil del plástico, como habían dicho, y ahí es donde se busca generalmente canales de ventilación más amplios, aprovechando que las nuevas formaciones de plantas y la distribución de sus racimos generalmente está más en el centro de mi camellón, lo que me permite poder tener un plástico más angosto que me deje un canal entre los fins más amplio para ventilar, mientras mantengo mi protección física frente a una lluvia o eventuales heladas. Eh, en ese sentido, la elección del plástico se vuelve clave, dado que
Es importante considerar que sistemas más ventilados pierde sentido un poco trabajar con plásticos térmicos. Tengo un invernadero, pero con todas mis puertas abiertas, o en el caso de los antitérmicos. Por eso, muchas veces el problema no siempre es el manejo en campo y ni la cobertura en sí, sino muchas veces es el diseño el que yo estoy utilizando. Por eso son cosas que tienen que ir siempre desde la mano, desde un inicio. Y ahí es donde también nacen los proyectos retráctiles, que generalmente en el caso de la UAMESA son mecanizados. Acá la importancia está en entender que la ventilación la logro moviendo mis carpas, más que con mi canal central. Por lo tanto, la definición del producto y el diseño va a ir un poco en qué capacidad tenemos en el campo de poder administrar esta cobertura. Acá es donde en algunos casos se logra poder trabajar con el producto Rafia, cuando muchas veces el objetivo único es la protección frente a lluvias precosecha. En ese sentido, lo que uno está buscando es un paraguas, y es la Rafia, que es un modelo más sencillo, menos técnico, pero igual de bueno en cuanto a la protección física contra la lluvia. eh, entra a ser una opción en diseños retráctiles y mecanizados. Puntos a considerar es, bueno, cuándo lo utilizo y una vez que la estoy utilizando, cuándo voy administrando mi techo. Generalmente uno busca tener la cobertura desde el inicio de la temporada, o sea, en una fecha de pre-brotación, buscando que el efecto en el microclima que entregan las coberturas lo pueda recibir la planta desde el inicio, poder tener un clima más parejo, con unas temperaturas levemente más altas o más que altas, un poco más estables, y eso me va a garantizar una rotación más pareja y uniforme. Además que, dependiendo de la zona, por ejemplo, acá en Chile, el riesgo de heladas temprano en primavera es alto, y las coberturas nos van ayudando a mitigar ese tipo de problemas. En cubiertas que estoy anualmente abriendo y cerrando, el control sobre la tensión es clave. De hecho, si alcanzan a ver en esa foto, es un plástico, particularmente en el caso de Perú, ese es el modelo Second Sky, que se abre y se cierra todas las temporadas. Y es ahí donde la clave en la duración está en cómo mantengo la tensión en mi estructura. Si tengo la oportunidad de abrir y cerrar el material, evidentemente tengo la oportunidad de poder hacer algunos ajustes y retención en la misma estructura. Punto a considerar que uno siempre deja atrás, lamentablemente. Lo otro es entender cómo es la dinámica de los vientos. Acá en ningún caso queremos que la orientación del huerto o de la plantación esté en pro de la cobertura plástica, pero simplemente entendiendo de dónde tengo mis vientos predominantes me va a poder ayudar a saber, bueno, desde dónde tengo que generar mis ventilaciones, desde qué sector yo empiezo a abrir mis carpas, o desde qué sector yo puedo levantar mis cierres perimetrales, etcétera. Por lo tanto, el tema del mantenimiento y el poder asegurar la duración de mi material va siempre de la mano de cómo esté mi estructura. Poder revisar de manera periódica, retensar todos los puntos clave, es de suma importancia para poder garantizar la vida útil del material. Evidentemente, frente a eventos severos, como el que comentaba Pablo, hace 2 años tuvimos unas ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora. Acto seguido, lo que hay que hacer es revisar todos los componentes de sujeción que tienen estas carpas: alambres, las piolas, las tensiones que recaen directamente sobre la ancla. También el término de la gestión entre campañas. Se refiere básicamente a cómo yo voy cuidando este material en los momentos en que no lo estoy utilizando. Generalmente termina la campaña, y si es que el plástico está diseñado para guardarse, idealmente que pueda quedar protegido. De esa forma vamos sacando dos puntos importantes. Uno,
dejamos de exponer el material a la radiación UV, que es lo que va degradando el plástico, y dos, le vamos quitando la carga de polvo. Muchas veces tenemos materiales que están en muy buen estado, terminando su vida útil, pero es la carga de polvo la que nos obliga a tomar la decisión de tener que renovar el material. Aquí rápidamente estoy pensando en los proyectos, por ejemplo, en Perú, donde cada ráfaga de viento viene con una carga de polvo o de arena que queda toda siempre depositada sobre el material. Y eso nos va perjudicando nuestra curva de transmisión de luz par en el tiempo. Ahora, el tema de la gestión de este microclima. Hemos hablado de las características y aditivos que tienen estos materiales y el microclima que nos pueden generar. Y de manera específica en la uva de mesa, como es un cultivo de una campaña larga, por así decirlo, vamos a estar enfrentados a escenarios donde en el inicio de la campaña vamos a requerir algo que nos levante la temperatura para poder tener una mejor primavera, inicio de brotación, pero luego nos vamos al término de la campaña, cerca de cosecha, cuando ya estamos en pleno verano con radiaciones muy altas y lo que queremos es buscar algo que nos ayude a ventilar o a evacuar este exceso de temperatura. En el caso de algunas variedades nuevas, donde su cosecha es un poco más extendida, incluso alguna de estos momentos se posiciona en momentos donde el pronóstico de lluvia es altísimo. Entonces, tenemos que tener también la capacidad de tener un protector climático físico contra la lluvia, pero que ojalá nos permita poder ventilar de manera rápida y eficiente una vez que llegue ese evento. Es por eso que la combinación de carpas semi-retráctiles o 100% retráctiles es clave. Acá no es que la idea es que busquemos que todo sea una carpa móvil, no es la idea agregar más operación al campo, pero sí es posible, y se ha hecho, como la foto del medio, tener hileras específicas que uno pueda administrar de manera fácil, mecanizada, mientras el resto de las carpas pueda estar de manera permanente. Eso nos va a ayudar mucho a ir teniendo un control absoluto sobre este nuevo microclima que se genera bajo plástico. En términos de diseño, en el caso de los diseños más ventilados, probablemente, y permanentes me refiero, es probable que no sea necesario y entre a jugar un papel importante el manejo de la canopia por parte del campo, más que en la administración de la cobertura. Pero en escenarios donde o sea, estamos obligados a hacer diseños más herméticos, me refiero a carpas más cerradas, es ahí donde la ventilación se empieza a complicar. Y también en zonas donde en los riesgos de lluvia lamentablemente sean de manera constante o el pronóstico lamentablemente nos diga que va a llover el lunes, el miércoles y el domingo y al final uno termina con la cubierta extendida todo el tiempo, es ahí donde agregar perforaciones es una alternativa buena para poder ayudar a botar excesos de temperatura y a su vez poder tener liberación de humedad, de este ambiente más húmedo y que se vaya compensando rápidamente con el escenario climático de afuera. Por lo tanto, la estructura, el modelo de plástico y el diseño es clave para yo poder tener un control sobre esta humedad relativa. Muchas veces nos enfrentamos a escenarios donde nos dicen, bueno, pero lo que pasa es que el plástico me genera un ambiente más húmedo justo en precosecha y a veces no tengo lluvia, pero tengo problemas de condición. Bueno, hay que trabajar con modelos a lo mejor que permitan un mayor paso de luz para poder levantar un poco más la temperatura y que esa humedad se disipe. A más temperatura, mi humedad relativa se disipa. Por otro lado está el tema del diseño. Poder trabajar con diseños más ventilados nos va a ayudar a que esta masa de aire húmeda, en el caso de la zona un poco más al sur de Chile, pueda compensarse rápidamente con la masa de afuera. Si necesitamos ventilaciones más extremas, lo ideal sería considerar en mi estructura una cierta cantidad de hileras que sean retráctiles, que yo pueda abrir fácilmente un 30% de la superficie de manera mecanizada, por ejemplo, y que la masa de aire
bajo la cobertura se compense rápidamente con la de afuera. Tenemos anotado el punto de la condensación. ¿Por qué? Porque en los últimos años cada vez estamos trabajando con plásticos más angostos, pensando en que tengan una ventilación pasiva cada vez más amplia. Punto a considerar es que estos quiebres térmicos que se generan en la mañana generan condensación que se acumula en la carpa y esta luego corre y cae en el centro de la hilera. Mientras yo más ventilado tengo esto, muchas veces mi condensación puede terminar generando gotas sobre mis hojas y de alguna forma u otra pueden llegar a los racimos. Por lo tanto, ahí es importante el diseño y considerar hasta dónde yo tengo mi cubierta y el manejo de mi canopia para no tener un evento de condensación y una lluvia dentro de los plásticos en un caso donde no esté lloviendo fuera. Parece irónico, pero son cosas a considerar, sobre todo en el diseño. Eh, por otro lado, como para ir cerrando, en cuanto a los resultados, la verdad que hemos visto que la fruticultura protegida, específicamente nube de mesa, es algo que se ha mantenido constante a través de los años. La demanda sigue creciendo porque muchos productores ven y logran sacar el máximo provecho con este tipo de productos, logrando tener productos con un extra en cuanto a condición y calidad y lo que nunca hay que dejar de lado es esa continuidad y sostenibilidad en el tiempo de poder tener las cajas que yo tengo consideradas todos los años, independiente de lo que pase con el clima. Es por eso que es una inversión bastante validada, por así decirlo, pero que tiene que estar acorde a las necesidades específicas de la variedad, de la zona y de los riesgos climáticos a los que yo voy a estar expuesto. Por lo tanto, no queremos decir nunca que esto es la solución absoluta en ningún caso, pero sí es una muy buena alternativa que nos ayude a poder mantener de manera más estable nuestros flujos productivos. Eso por nuestra parte. Aquí feliz de poder atender algunas preguntas o dudas que hayan podido salir. Muchas gracias de nuevo, Joaquín y Pablo, por vuestra presentación. La verdad que ha sido muy interesante y con muchos datos prácticos para los cultivos de uva de mesa. Os agradecemos también a todos los asistentes por la asistencia y por vuestra participación. Solo quería recordaros que al hacer clic en finalizar la sesión del seminario web, aparecerá en vuestra pantalla una breve encuesta anónima, ¿vale? Que os agradecería que tuvieseis en cuenta para rellenar y así las posibles mejoras. Antes de terminar, vamos a ir con la parte de las preguntas y respuestas, ¿vale? Que nos habéis ido lanzando durante la ponencia de los compañeros de InfoAro. La primera de José Fernández es ¿cuáles son los diseños y los modelos en base a las nuevas variedades de uva? No sé si nos podríais ayudar con esta pregunta. Sí, la tendencia, de nuevo, son tanto los modelos y tanto los diseños, pero si uno tuviera que resumir a dónde ha estado la tendencia de la demanda en cuanto a los modelos y los diseños, el material hoy día predominante es el plástico HALS, Nor-Hals, este plástico blanco más transparente que nos permite nos entrega una mayor transmisión de luz directa por sobre la difusa y en diseños planos ventilados. Esto es generalmente en cubiertas permanentes, donde el canal central logra ser generalmente de incluso, qué sé yo, en hileras de 3,5 metros poder llegar ojalá a los 60 o 70 centímetros, lo que nos permite una rápida compensación de la humedad que tengo dentro bajo mi cobertura con la de afuera. En cuanto a modelos específicos, como sería el Second Sky, es una alternativa que estamos validando en distintas zonas, pero viene a resolver un tema específico en plantaciones que estén más al norte, donde los excesos de temperatura sean más grandes. Es aquí donde cambia un poco el diseño, dado que son materialidades antitérmicas. Por lo tanto, aquí volvemos a trabajar con estructuras un poco más cerradas. Porque nos van a entregar un escenario más templado, incluso en zonas más áridas con radiaciones más fuertes.
Pero a grosso modo, hoy día la tendencia está en buscar plásticos HALS, los blancos, en diseños permanentes y ventilados, que logren esa ventilación pasiva. Muchas gracias, Joaquín. Aquí tenemos otra de Sergio Rojas. Nos pregunta sobre el reciclaje. Tiene la duda de si se reciclan en conjunto el cordino y el plástico o por separado. Sí, sí. Un saludo, Sergio. El plástico y su refuerzo con el cordino sí, sí son reciclados. Depende de la región y la fábrica a la que se pueda enviar, pero el material en sí hoy día sí se puede reciclar. De hecho, específicamente ese mismo refuerzo desde hace unos años lo estamos utilizando en los plásticos de cereza y ya hemos estado reciclando una cantidad grande de esa materialidad. Y sí se reciben. No es necesario retirar ese cortino para reciclar el material. Se junta todo. Lo que sí siempre hay que separar son los accesorios. Los accesorios ya sean los tubetes o los mosquetones, dado que son otro material, PVC y otro tipo de plástico. Pero la lámina completa sí hoy día es recepcionada para reciclaje, sin tener la necesidad de retirarlo. Muchas gracias, Joaquín. Tenemos otra pregunta de Luis Domínguez. ¿Qué material se ajusta mejor en variedades que tienen exceso en su desarrollo vegetativo y en aquellas que les cuesta más? Perdón, no escuché bien la primera parte. Sí, ¿qué material se ajusta mejor en variedades que tienen exceso en su desarrollo vegetativo y en aquellos en los que les cuesta más? No sé si... Sí, ahí, a ver, lo principal, muchas veces cuando uno dice, tengo un parrón un poco débil y necesito vigor, uno trata de buscar coberturas más, que entreguen una luz más difusa, pero muchas veces se malinterpreta el efecto que genera una luz difusa respecto al desarrollo vegetativo. La luz difusa generalmente va a tender a que la planta tenga un esfuerzo extra en buscar la luz. Eso uno los primeros años los ve como algo bueno, uno está brotando con más fuerza y de manera más homogénea. Pero es una luz que en el largo plazo nos puede ir generando material más etiolado e ir perdiendo un poco la calidad del material. Por lo tanto, en ese sentido, lo que uno podría pensar sería, nuevamente, buscar plásticos blancos, los plásticos HALS, que tienen un cierto grado de difusión, pero alta transmisión de luz directa y probablemente en unos diseños más cerrados para poder retener un poco más la temperatura al inicio de la temporada y generar un arranque de la campaña un poco más agradable para la planta. Ahí, bueno, que ahí hay que ir viendo el tema de cómo ventilo en un diseño más cerrado al final, al término de cada campaña. Ahí es donde a lo mejor va a haber que estar considerando algunas hileras que sean retráctiles. Pero el uso de cubiertas permanente hemos visto, sobre todo acá en la región de Chile, que ha ayudado mucho, no solo durante la campaña, sino que también en lo que es post cosecha. En zonas donde la planta, la combinación entre variedad y porte injerto nos dejen una planta que se vaya muy tarde a dormancia, es una planta que entra en invierno y que todavía uno la ve y está verde, está como lechuga y muchas veces se enfrenta a algunas heladas otoñales, no de invierno, otoñales, que van generando un daño en lo que va a ser nuestra madera de la campaña siguiente. Es ahí donde cubiertas permanentes nos ayudan a tener la planta protegida durante toda la temporada, no durante solo la campaña, sino que durante toda la temporada, para poder asegurar un arranque, un inicio de primavera, un inicio de rotación con material vegetal, con todas sus reservas necesarias. Eh, eso es, eh, eso es, amo de resumen, soy malo para resumir, pero No, no, está genial. Eh, Aquí Felipe Vallejos nos pregunta ¿dónde se mide la humedad relativa? ¿Bajo el follaje, sobre el follaje o justo debajo de la cubierta? ¿Sabríais responder esta sí, cuestión? perfecto. Muy buena pregunta. Un saludo, Felipe, también.
Lo ideal es siempre medir la humedad relativa. Si tuviera que medir en solo un lugar, habría que medir la humedad relativa a la altura de mi racimo, que es el producto de interés para mí. Ahora, dentro de lo posible, cuando tratamos de agregar sensores, tratamos de tener sensores a la altura de racimo y ojalá un sensor de temperatura también a la altura de la última hoja, que probablemente en distancia van a ser unos 70 centímetros entre uno y otro. ¿Por qué? Porque si bien los plásticos generan siempre un pequeño incremento en la temperatura, sobre todo al inicio de la temporada, ese incremento a la altura de racimo se ve, se ve disminuido a medida que mi follaje se cubre por completo. O sea, ya a mitad de carrera, cuando tengo mi parrón totalmente cubierto con hojas, la sensación térmica abajo del follaje, o sea, donde estaría el racimo, tiende a ser bastante agradable, porque hay menos radiación incidente, por lo tanto es menos la acumulación térmica. Pero es un escenario totalmente distinto a lo que pasa arriba, a la altura de la última hoja. Por lo tanto, si uno pudiese medir humedad relativa, lo ideal sería en los dos sectores. Evidentemente, mi producto es el racimo, y ahí es donde yo tengo que tener la humedad adecuada, y que es la humedad que me va a gatillar la decisión de ventilar o no, pero es muy importante saber qué es lo que pasa con la temperatura y la humedad arriba. Muchas veces vemos que en la última hoja de la canopia, por los excesos de temperatura y esa baja humedad, porque estamos muy cerca del canal de ventilación, por lo tanto la masa de aire se compensa rápidamente con la de afuera y tengo una mayor humedad, tengo una mayor temperatura y mi humedad tiende a bajar, empezamos a ver que las hojas empiezan a sufrir. Claro, el plástico entrega el beneficio del vigor, por lo tanto tengo un crecimiento vegetativo excesivo que me va a importar me va a importar un poco que algunas hojas mueran, pero sí es clave poder tener un escenario agradable en ambos sectores. Si tuviera que elegir uno, sería obviamente la altura de racimo, pero si es posible, mínimo dos siempre es o sea, con dos ideal para ver lo que pasa abajo y sobre la canopia. Genial. Luego tenemos una pregunta de Alberto González. ¿En qué variedad y zonas geográficas se recomienda este material con aditivación antitérmica que comentabas? El tema del Oasis Second Sky. ¿Dónde lo recomendaríais vosotros? Sí, Alberto. Buena pregunta. La verdad que Second Sky, si bien es un plástico sumamente transparente, bajo ese término de transmisión de luz, uno podría ubicarlo en cualquier sector, incluso en zonas donde la radiación sea baja o la presencia de nubes sea muy constante. Pero hay que considerar que esa transmisión de luz, que es extraordinaria, viene acompañada de este aditivo que hace que la radiación térmica se filtre, por lo tanto mi sensación de temperatura bajo la cobertura sea menor. En ese sentido, este plástico tiende a generar un retraso en la cosecha. Por lo tanto, es un producto que va a entregar un muy buen resultado posicionado en zonas más áridas donde la radiación sea excesiva. Es ahí donde el producto logra expresar su máximo, el total de sus beneficios traducido en el producto final que sería nuestra fruta. Si nos vamos a un escenario donde estemos, voy a dar un ejemplo acá en Chile, por ejemplo, en la sexta región sur, donde el Ujú. último tramo de mi carrera, 3 semanas antes de cosecha, los días nublados son sumamente predominantes, por lo tanto así mi humedad relativa también es más alta. Second Sky me va a generar un escenario donde la luz que voy a estar recibiendo es la óptima, pero me va a generar un clima más templado respecto al exterior. En ese sentido, voy a tener como una disminución de mi fenología, por lo tanto, el retraso ya no van a ser 7 días, sino que pueden ser incluso hasta 15. Si eso comercialmente es atractivo, podría ser una solución, pero bien sabemos que mientras más se retrase la cosecha a causa de estas coberturas, no siempre terminamos con el producto que queremos, con la consistencia y la crocancia. Por lo tanto, Second Sky funciona muy bien en zonas donde las radiaciones son muy altas y nos van a generar un clima templado sin perder transmisión de luz
disponible para la planta. Vale. Y María Emma García nos pregunta ¿cómo afecta el azufre u otros tratamientos que se aplican a la estabilidad de estos films? ¿Algunos de ellos son más resistentes que otros o qué opináis? Sí, el mayor enemigo del plástico siempre ha sido y será el azufre, particularmente el azufre de polvo. El azufre lo que hace es que, bueno, y sobre todo el azufre polvo, de la manera en que también se aplica, gran parte de esta nube queda adherida al plástico. ¿Y cuál es el problema? Es que todas las mañanas se empieza a generar esa pequeña condensación, estas microgotas, Ujú, y van generando, aquí no quiero mentir con la terminología, pero es un, que si mal no recuerdo, es como un ácido hidrosulfuroso, algo así, que lo que hace es que a la materialidad de este plástico lo va volviendo más rígido. No es que lo destruya ni lo rompa, pero lo deja más rígido. Y al dejarlo más rígido, frente a vientos, esto se empieza a romper. Si bien uno puede trabajar con aditivos para resistir el azufre, a medida que vamos agregando aditivos para resistir estas aplicaciones, vamos generando un plástico que cada vez va siendo un poco más opaco. Entonces, ujú. dentro de lo posible, si es que se puede, hay que tratar de disminuir el azufre polvo del programa fitosanitario y sustituirlo por otras alternativas líquidas que hoy día en el mercado hay varias. Pero si no se puede, bueno, se trabaja con plásticos aditivados y probablemente busquemos duraciones de plástico un poco más cortas, que no superen los 3 años para poder tener una renovación continua del material y no tener una lámina sumamente opaca. En segundo lugar entraría el fierro y el cloro, pero ya en segundo lugar bastante abajo. La primera y única preocupación siempre ha sido el azufre. El azufre. En algunos casos también está el tema del uso de cianamida, sobre todo en el caso de Perú. Eh, Dentro de lo posible, también, sobre todo en Perú, que guardan y abren el plástico constantemente todas las temporadas, ideal que el plástico esté guardado mientras se haga la aplicación de cianamida. Acto seguido, esto se extienda. La cianamida es corrosiva y va degradando el plástico de una manera distinta al azufre, pero sí, sí, también lo va dañando. Sí, muchas gracias, Joaquín. Luego tenemos aquí otra pregunta que nos hace José Luis González. El tema de las coberturas plásticas, ¿ayudan a controlar abortos? Buena pregunta. Eso es respecto como a a la corredura, Ujú, la cuaja. En gran parte de las variedades, los plásticos durante el periodo de flor y cuaja generan un clima bastante más estable con una tendencia a unas temperaturas mayores. Gran parte de las variedades lo agradece y en algunos de los casos, aquí no sé si decirlo, pero en algunos de los casos van jugando con una aplicación de genéricos cada vez más pequeña. Por lo tanto, ayuda a que ese raleo natural se dé de mejor forma. Hay casos específicos, por ejemplo, la variedad Sweet Love, donde sí hay que tener mucho cuidado. Considerar que es una variedad que ralea muy bien por sí sola al exterior y el plástico además lo que le imprime en esa variedad es un mayor vigor. Por lo tanto, en esas fechas, esa variedad en específico, habría que tener mucho cuidado de cómo esté el desarrollo vegetativo de mi planta y cómo estén las temperaturas, porque en ese caso en particular puede tener un exceso de raleo. Pero generalmente los plásticos tienden a generar un raleo natural mejor y en algunos casos se puede ir bajando algo de las aplicaciones de las aplicaciones para ralear de manera química. vale. Ya por último tenemos una pregunta de Felipe Vallejos bueno, que la formula de la siguiente forma. ¿Tienen una matriz de decisión para seleccionar cubiertas según la variedad, zona y color de fruta? Sí, más que una matriz como estándar, uno puede resumirlo en proyectos que se ejecutan en zonas de cosechas tardías,
de cosechas de media estación y si la variedad es blanca o roja. En ese sentido, cosechas de fechas tardías, siempre vamos a buscar diseños que sean ventilados, pensando en que nos vamos a enfrentar a posibles lluvias en precosecha y que tenemos que tener el huerto cubierto, pero tenemos que tener la posibilidad de ventilar fácilmente y a su vez sería con plásticos HALS que transmitan un poco más de luz respecto a los otros modelos. En el caso de diseños perdón, en el caso de zona de media estación o más temprana, la verdad que ahí va a depender de la variedad y el sector en específico para ver cómo se trabaja, si bien son plásticos niquelados o plásticos blancos. Eh, y respecto a... ¿Me puedes reformular la pregunta? Porque creo que había algo más que se me Sí, está... no, nos preguntaba lo de la variedad, zona y color de fruta. Si tenemos algún matriz de Sí, decisión para seleccionar el tipo de cubierta, sí, según claro. esos. Y respecto al tipo de fruta, al color de fruta, blanca o roja, Ujú, si es roja, la verdad que la recomendación, sea donde sea, es un plástico HALS con este extra de V-Open para que no dificulte ni ralentice mucho la toma de color. Entonces, zonas tardías serían plásticos HALS muy ventilados, ojalá más alto, y dentro de lo posible con algunas hileras que sean retráctiles para poder ventilar fácilmente. Plásticos HALS y niquelados de media estación hasta a variedades o zonas más tempranas. Ahí hay que verlo al detalle. Ambos funcionan bien dependiendo de la variedad y la zona. Y entre frutas blancas y frutas rojas, la roja sí o sí, con plásticos que transmitan más luz directa y ojalá que tengan la activación V-Open para no ralentizar eso, porque el plástico en ningún caso va a ayudar a la toma de color. Va siempre a bajar un cambio y ralentizar ese proceso porque le estamos quitando parte de la radiación de la luminosidad total y le estamos quitando gran parte de la radiación UV. Por lo tanto, esos son puntos a considerar, además de que terminamos siempre con un extra de follaje. Entonces, el plástico frente a variedades de color tiene que tener un diseño adecuado y la aditivación, ojalá que sea un plástico más transparente posible y que tenga la aditivación UV-Open. ujú. Genial. Pues eso serían todas las preguntas. Nada, Joaquín, Pablo, pues muchísimas gracias. Os recuerdo que la grabación del webinar, la presentación y los datos de contacto, por si queréis plantear otras preguntas sobre este tema, se enviarán a vuestros correos electrónicos en los próximos días, ¿vale? Y también, si cualquiera de los que han participado en el webinar tienen lo que comentábamos al principio, tienen pensado asistir al Congreso de Uva de Mesa que se va a celebrar en Murcia, pues os invitamos a agendar una cita con nuestros expertos ahí en el Congreso, pues para comentar un poco cada proyecto en particular y ayudarles en la toma de decisiones para saber qué solución se adapta mejor a la zona de cultivo, clima, variedad y calendario comercial. Recordarles ya nuevamente y por último, les invito a registrarse en el webinar complementario que se hará el próximo 7 de julio, donde hablaremos también sobre el rendimiento de los film sobre en campo. Se lo dejamos en el chat, el link para que para que se puedan registrar. Y nada, esperamos verlos en el futuro en un seminario web y darles las gracias por su participación y desearles un buen día. Muchas gracias a todos. Joaquín, Pablo, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes también. Chao, chao, chao.